29 de noviembre del 2022, Jesús y el mundo. Vamos, en las reflexiones pasadas que he compartido, si las has escuchado, hemos hablado de la obediencia por amor a Dios, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, de las tareas que el Espíritu Santo realizará en nuestra vida, y hemos hecho alusión a que debemos de cuidar la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque somos su templo. Hoy vamos a hablar acerca en general de los cristianos y el mundo, pero quiero compartir con ustedes la reflexión que hoy se llama Jesús y el mundo, y quiero abrir la Biblia en Juan 17. Juan 17 es la oración más larga registrada en la Biblia de Cristo Jesús, aunque hubo oraciones más largas de toda una noche que no están registradas. Pero en Juan 17 es la oración más larga que está registrada en la palabra. Yo quiero hacerte notar que en esta oración Jesús repite muchas veces una palabra de una o de otra manera. La palabra mundo. ¿Y de qué queremos hablar? ¿De qué queremos hacer referencia? Bueno, ahorita vamos a recalcar que el mundo en la Biblia se menciona por distintas maneras. Pero primero vamos a ver en Juan 17 cuántas veces Cristo en esta oración menciona la palabra mundo de una o de otra manera. En Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En el 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. En el 9, y ruego por ellos, y yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. El versículo 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. El versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. En el 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. En el 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. En el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El versículo 16. El 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En el versículo 24 al final dice: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y el 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. En esta oración el Señor Jesucristo, por diferentes causas o maneras, menciona la palabra mundo 19 veces en su oración. Ahora, cuando hablamos del mundo, nosotros necesitamos en esta mañana entender o reconocer o tomar en cuenta que el mundo se refiere aquí, por ejemplo, a la creación. El mundo se refiere aquí a las costumbres mundanas. El mundo se refiere a varias cosas. La pregunta es: ¿por qué Jesús menciona tanto esas palabras? Y de la palabra mundo, ¿a qué es lo que le tenemos que tener cuidado? Bueno, en el capítulo 17 de Juan, en el 15, donde Cristo dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿De cuál mal? Del mal del mundo. ¿Ya? Ahora, aquí nosotros debemos de entender algo. Que los cristianos, los que amamos a Jesús, los que queremos salvarnos, los que caminamos con Él, los que nos hemos bautizado y queremos entrar a la patria celestial, tenemos que tomar en cuenta y tomamos que tener en serio que el mundo, o sea, la mundanalidad,
en la cual vive la gente que no conoce a Cristo, los cristianos tenemos que renunciar a ella. Cuando Cristo dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, Jesús se refiere que los cristianos, la gente que ha creído en Él, no se involucre a practicar lo que el mundo practica. Y la mundanalidad incluye muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, mucha gente cristiana no toma en cuenta que hay muchas cosas o costumbres mundanas que los cristianos no deben de practicar. ¿Sí? Mucha gente no sabe o no quiere reconocer que hay ciertas prácticas que a los cristianos, por ser cristianos, nos están prohibidas, ¿ya? El mundo, hablando en el contexto de las prácticas o costumbres que van contra la vida cristiana o contra los designios de Dios, son cosas que los cristianos tienen que apartar de su vida. Que de paso, otra cosa importante, en la Biblia, así como en el espíritu de profecía, el cristiano tiene que vencer o enfrentar a 3 enemigos: al diablo, los deseos de la carne y al mundo. O sea, cuando hablamos del mundo no hablamos de la gente, no hablamos de la creación de este mundo, hablamos de lo que el diablo ha metido como prácticas del mundo, cosas que Dios prohíbe. ¿Me explico? Por ejemplo, hablemos de la música mundana, hablemos de palabras soeces, palabras vulgares, palabras con doble sentido, chistes baratos, es mundanalidad. Hablemos del amor a las cosas materiales, eso es mundanalidad. Hablemos de costumbres como, por ejemplo, bailes, ¿no? Los bailes, fiestas paganas. Hablemos de costumbres paganas, o sea, las modas paganas que el diablo ha metido en las prácticas de la vestimenta. La mundanalidad tiene que ver también la pintura, maquillaje, tintes de pelo. La mundanalidad tiene que ver incluso con la forma de tratarnos entre los seres humanos. Así es que, por eso, fíjense que en muchas iglesias la mundanalidad, las costumbres mundanas, las costumbres paganas, como las modas, la música secular, los ritmos seculares que se han introducido en los cantos para Dios, ¿no? Porque ahorita ya hay todo tipo de ritmos que se cantan en la iglesia como cantos especiales o como himnos. Pero mira, Dios o Jesús en su palabra, al mencionar tantas veces la palabra mundo, entre unas de ellas es que Dios o Jesucristo dice que los discípulos, nosotros, no debemos de vivir como el mundo, pues las costumbres del mundo, las modas del mundo, las cosas paganas del mundo, la música del mundo. Ahora, voy a leer esta cita de Mensajes Selectos, tomo 1, página 148, para que nosotros veamos, según la señora White, cuáles son las causas del decaimiento de las iglesias del pueblo de Dios. Dice, en muchos corazones parece haber apenas un hálito de vida espiritual. O sea, ella está hablando de que la vida cristiana, la vida espiritual, en muchos cristianos está muriendo o ya murió. Esto me entristece mucho, dice ella. Temo que no se haya mantenido una lucha agresiva contra el mundo, la carne y el demonio, debido a un cristianismo medio muerto. O sea, si tú analizas y eres honesto con tu iglesia, yo con nuestra iglesia está más muerta que viva. En obra misionera, en asistencia a los cultos, en la puntualidad del sábado, en todo lo que es el cristianismo, las iglesias están más muertas que vivas. Y ella dice que la causa es porque los cristianos no nos hemos mantenido en una lucha agresiva contra el mundo, o sea, contra la mundanalidad, contra la música del mundo, contra las costumbres del mundo, las modas del mundo, la pintura, todas esas cosas. ¿Sí me explico? O sea, Dios
a los que llama en este mundo a ser sus hijos, nos llama para que seamos cristianos y nos apartemos del mundo, ¿ya? Que de paso, hay varios himnos en la Biblia, como el ese que nos cantan cuando nos bautizamos: dejo el mundo y sigo a Cristo, y muchos cristianos ni siquiera lo han dejado. Yo quiero que reflexiones y pienses en esta hora que escuchas este audio, que los cristianos, los que creemos en Cristo, los que hemos recibido la palabra de Dios, tenemos que abandonar la mundanalidad que ya mencioné, ¿sí? Las modas de vestidos, las pinturas, los tintes de pelo, maquillaje, uñas pintadas, labios pintados, música mundana, telenovelas, películas que alimentan los deseos carnales, tanto en todos los aspectos. O sea, a eso Cristo está preocupado, de que sus seguidores no se involucren con el mal del mundo, sino que se aparten del mundo. Así es que por eso le dice a Dios: Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Pero para que Dios nos aparte del mal del mundo, nosotros debemos de querer apartarnos. Todo esto tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Que Dios te bendiga.